Vamos a continuar entonces en esta segunda parte. Vamos ya a entrar en materia acerca de cuál es la ley del Mesías en el nuevo pacto o cuál es la ley de Cristo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que en el nuevo pacto, el legislador de esta nueva ley es Jesús, es el Mesías. Por eso se le presenta en los evangelios como el nuevo Moisés. Y en Hebreos se le presenta como superior en todo a Moisés. Entonces, por acá tengo una cita del apóstol Juan y después una cita de Deuteronomio. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. ¿Se acuerdan? Ya hemos estado hablando de que la ley era testimonio en contra del pueblo judío, del pueblo hebreo. Hay quien os acusa, Moisés. Cuando se habla de Moisés aquí, no se está hablando de la persona de Moisés, se está hablando de la Torá mosaica, ¿sí? En el relato que Jesús cuenta de Lázaro y el rico, le dice, allá tienen a Moisés y a los profetas, es decir, allá tienen a la Torá y a los profetas, es decir, las escrituras. En este caso, dice Jesús, hay quien os acusa, Moisés, es decir, la Torá mosaica, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Y alguien puede decir, pero es que Moisés no escribió de Jesús. No, obviamente que no, ¿verdad? Pero la profecía se cumple tipológicamente cuando Jesús dice, yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, sino a dar cumplimiento de la ley y los profetas. Y esta expresión, ley y los profetas, está hablando de el Antiguo Testamento para nosotros o la Biblia hebrea, que es lo mismo. Jesús dice, pero si no creéis a sus escritos, es decir, si no creéis lo que dice el Pentateuco, lo que dice la Torá, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Ven cómo Jesús se está colocando como un nuevo Moisés? Es como estar diciendo, ahora ya no hay que creerle a Moisés, hay que creerle al Hijo, hay que creerle al Mesías. Y esto va a tener, va a tener una resonancia, por ejemplo, en la transfiguración, cuando aparece Moisés y Elías, es decir, la ley y los profetas. Y la voz en la nube, ¿verdad? Que nos recuerda a estas apariciones de Dios en el Antiguo Testamento en una nube. La nube dice, Él es mi Hijo amado, a Él oíd. Deuteronomio 18, versículo 18 al 19 dice, profeta les levantaré en medio de sus hermanos. Pero dice, profeta como tú. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Fíjense, Deuteronomio está hablando de un nuevo Moisés, de un nuevo profeta. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Si nos damos cuenta, Jesús está haciendo referencia a la cita de Deuteronomio. Jesús es el nuevo Moisés, es el profeta que Dios había de levantar, el profeta que traería la revelación de Dios. Mas a cualquiera que no oyere, y aquí está hablando Deuteronomio, está hablando por Dios, cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Por eso Jesús va a decir, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, si no le creen a Deuteronomio, si no le creen a la Torá, ¿cómo creeréis a mis palabras? Jesús, el Mesías, es el nuevo Moisés. El que sigue, por favor, ven.
En la carta a los Hebreos y en Romanos, vamos a ver cómo cuando el Mesías aparece, hay una nueva legislación, hay una reforma de las cosas, a tal punto que hay un quiebre. Ya hemos venido hablando de esto, que se presagia lo que es la era mesiánica, que es presentado como el reino de los cielos. Entonces es un momento de transición entre el antiguo y el nuevo pacto. Jesús es presentado como un nuevo legislador. El legislador tiene que ver con leyes. Y un nuevo Moisés, un nuevo líder, el cual no vino a explicar, esto es importante, Jesús no vino a explicar la antigua ley, sino a cumplir sus requisitos legales. Lo que se profetizó en la ley y los profetas alcanza su cumplimiento en el Mesías. Al mismo tiempo, como nuevo legislador, él la reinterpretó y, ojo con esto, la reinstituyó desde su propia autoridad. Esto va a ser muy importante. Dice Jesús, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Es el momento de escuchar no lo que se dijo, sino lo que se está diciendo ahora a través del nuevo Moisés, a través del Mesías. El escritor a los Hebreos nos advierte que la aparición del Mesías implicaba la llegada de el tiempo de reformar las cosas. El tiempo de reformar las cosas. ¿Qué cosas habrían de cambiar? Veamos el argumento usado en contra de Esteban. Y voy a leer Hechos, capítulo 6, versículo 13 al 14. Hablando de Esteban, este hombre no cesa de hablar blasfemias contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar santo y cambiará las costumbres que nos dio Moisés, es decir, la ley. Esto lo hemos estado hablando en clases anteriores. El Mesías aparecería para instituir un nuevo pacto, como consecuencia de traería una nueva ley, y también está vinculado la llegada del Mesías con la destrucción del templo. Ya esto lo hemos aclarado en clases anteriores. El templo era el centro de la antigua ley mosaica. El mismo Dios que le pidió a Moisés que levantara un templo, que se construyera un arca, que se sistematizara el sacerdocio, es el mismo Dios que va a anunciar a través de Daniel la destrucción del templo, que tiene que ver la destrucción del templo con el nuevo pacto. Pues simple y sencillamente se manda por orden divino a destruir el templo. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto ya no va a regirse desde lo material, desde una administración de un templo físico. Por eso va a decir Hebreos, cambiado el sacerdocio, hay un cambio de ley. Entonces, el tiempo de reformar las cosas incluye la destrucción del templo e incluye una nueva ley. Es decir, que se habría de cambiar las costumbres que fueron dadas a través de Moisés. El que sigue, por favor. La ley no solo son 10 mandamientos. Como se ha mencionado, hay personas que abogan para que el decálogo aparezca en el nuevo pacto ahora
bajo una expresión de moral. Es que es moral y por lo tanto, como es ley moral, pues está vigente. Está vigente antes del Sinaí y estará vigente después de la llegada del Mesías. Nada más que aquí hay un problema, porque el Nuevo Testamento no hace una división. Cuando se habla de la ley, no se hace una división de ley moral, ley ceremonial o cuantas divisiones querramos hacer. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Tenemos a Mateo 22 y cómo Jesús y la audiencia de Jesús entienden la ley. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ojo, porque estos dos mandamientos tienen que ver con el principio de el amor. Amar a Dios y amar al prójimo. Jesús, al citar la ley, primero menciona Deuteronomio 6:5 y después menciona a Levítico 19:18. Es decir, que al hablar de cuáles son los mandamientos más importantes de toda la ley, Jesús no menciona ni uno solo de los mandamientos del Decálogo, pero ni siquiera el cuarto mandamiento, que es la observancia del sábado. Ninguno solo de ellos. Menciona a Deuteronomio y menciona a Levítico. Y esto es muy interesante, porque se está hablando de toda la ley como un solo paquete. El que sigue, por favor, ven. Jesús trató la ley como una unidad completa. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. ¿Y cuál es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Estos tres, justicia, misericordia y la fe, se tiene que entender siempre desde el principio de amar a Dios y amar al prójimo. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Y se refiere también a la práctica de diezmar. Es decir, es todo un paquete la ley. Tengo una cita de Charles Leiter que dice lo siguiente: queda claro por las palabras de nuestro Señor Jesús que bajo la ley mosaica algunos mandamientos eran de más peso que otros. La justicia, la misericordia y la fe o fidelidad. Sin embargo, nuestro Señor trató la ley como una unidad. Al pueblo de Dios no se le permitía elegir unos mandamientos y descartar otros. Todos los preceptos de la ley mosaica debían ser obedecidos. Ninguno debía ser descuidado. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. No hay como que esta división, mandamientos, y esta otra división, otros mandamientos, no. Es todo un paquete. El que sigue, por favor, ven. Hablemos entonces ahora del sábado, porque cuando se habla de la ley del Mesías o de la ley de Cristo, la forma de tratar de preservar el sábado en el nuevo pacto o dentro de la comunidad del nuevo pacto es precisamente apelando a que el sábado se encuentra dentro de los mandamientos morales. Y como supuestamente los mandamientos morales están vigentes, pues también la observancia del sábado sigue vigente. Pero da la casualidad que el sábado no es un mandamiento moral.
Fíjense lo que nos va a decir Éxodo. Bueno, primero vamos a hablar de el sábado como señal, como una señal del pacto mosaico. Los 10 mandamientos fueron entregados al pueblo de Israel en un contexto de pacto. Que no se nos olvide nunca esto. Dios entra en pacto con Israel en el Sinaí en Éxodo 19. Y después de que entró en pacto, entonces en Éxodo 20 entrega la ley. Y de forma oral. Es hasta Éxodo 24, en la ratificación del pacto, es cuando Dios le entrega en tablas de piedra. Pero el principio es el mismo, es lo que hablábamos en la primera parte. Dios primero entra en pacto y después da una ley. Y cada pacto va a tener una señal de pacto. Y la señal de pacto que se entrega en el pacto mosaico es la observancia del sábado. Ahora, las tablas representaban el testimonio de pacto, como lo dice Éxodo 32:15. Las tablas del pacto o el decálogo, las tablas eran un testimonio de pacto. ¿Qué quiere decir esto? Hemos dicho que el pacto mosaico es un pacto de vasallaje y lo sabemos porque hay 2 tablas de piedra, hay 2 tablas de pacto. En ningún otro pacto hay tablas. No lo hay en el pacto noáquico, no lo hay en el pacto abrahámico, no lo hay en el pacto davídico, no lo hay en el nuevo pacto. El pacto mosaico en este sentido es un pacto muy especial porque es muy particular. Pero las tablas del pacto son tablas de testimonio de pacto, porque cada una de las tablas representa a cada uno de los compañeros de pacto. Una tabla representa a Dios y la otra tabla representa al pueblo de Israel, al corporativo de Israel, que es el compañero de pacto con Dios, que ha entrado en una relación de pacto con Dios. Ahora, entre ambos compañeros pactantes, es decir, entre Dios e Israel, había, en este caso, en el pacto mosaico, había una señal corporativa. Es el sábado. Ahora, el pacto mosaico no nace en el vacío. El pacto mosaico tiene como plataforma anterior a el pacto abrahámico. Pero el pacto abrahámico es un pacto diferente. El pacto abrahámico es un pacto de otra naturaleza y que también tiene su propia señal de pacto. ¿Cuál era la señal del pacto abrahámico? La circuncisión. Entonces, la circuncisión fue dada a los descendientes de Abraham como la señal de entrada a la comunidad del pacto para ser practicada una sola vez en la vida. Mientras que el sábado fue dado como una señal repetible del pacto sinaítico que Israel debería recordar cada 7 días. Es decir, la señal de la circuncisión se llevaba a cabo una sola vez y era una señal de recordatorio. Todos los varones deberían ser circuncidados y ese corte en el cuerpo, en la carne, en lo físico, era un recordatorio de que ellos pertenecían a un pueblo que estaba en una relación de pacto con Dios. Pero había otra señal corporativa, que era el sábado, que era una señal repetible, que cada sábado, de sábado en sábado, ellos tenían que recordar con la observancia de este mandamiento que ellos pertenecían a un pueblo que estaba en una relación de pacto con Dios. El sábado no es un mandamiento moral, porque el mandamiento moral se aplica todos los días y el sábado no, porque no todos los días son sábados, a menos que se le dé la aplicación que se le da en el Nuevo Testamento, que el verdadero reposo es Jesús. Y podemos entrar al verdadero reposo en Jesús todos los días.
no cada sábado. El que sigue, por favor, ven. El sábado no es la señal del nuevo pacto. Ya vimos que el pacto abrahámico tiene su señal, el pacto mosaico tiene su señal y el nuevo pacto también tiene su señal, pero el nuevo pacto no tiene como señal de pacto al sábado. El sábado era una señal de pacto particularmente del pacto mosaico. Un pacto que de acuerdo a los escritores del Nuevo Testamento debería quedar obsoleto con la llegada del nuevo pacto. ¿Sí? En la segunda carta a los Corintios, Pablo, haciendo el contraste entre el antiguo y el nuevo pacto, menciona que el antiguo pacto debía y estaba a punto de desaparecer, como lo que va a decir Hebreos también. Ahora, la señal en el nuevo pacto. Hay una señal interna y hay una señal externa, ¿sí? La señal interna de entrada a la comunidad del pacto es el nuevo nacimiento, es decir, el Espíritu Santo morando dentro de los creyentes. Cuando se anuncia en Ezequiel, cuando se anuncia en Jeremías, el nuevo pacto, se anuncia que el Espíritu de Dios iba a actuar dentro de las personas. ¿Sí? No era una visita, el Espíritu no iba a visitar a las personas, sino iba a cohabitar en las personas. ¿Sí? Por eso se habla de una regeneración a través de la obra del Espíritu. Entonces, la señal interna de pertenecer a la comunidad del nuevo pacto es que el Espíritu de Dios habite dentro de las personas. Ahora, la señal externa de entrada a la comunidad del pacto o de la comunidad del nuevo pacto es el bautismo en agua, que es un testimonio público de aceptar por fe al Mesías como Salvador, como Señor. Y número 3, hay también una señal repetible de recordatorio de pacto, pero en el nuevo pacto la señal repetible no es el sábado. La señal repetible de recordatorio que fue instituido y que es un mandato de las propias palabras de Jesús dada a sus discípulos en la última cena es lo que llamamos la Santa Cena. Cuando Jesús dice, hacer esto en memoria de mí. El que sigue, por favor, ven. Bueno, por acá tengo yo un recuadro que estoy tomando de el libro de Ratzlaff, ¿sí? Entonces, él nos presenta este recuadro donde tenemos en el lado izquierdo el decálogo, los mandamientos que pertenecen al decálogo que ya conocemos, que se encuentran en el Antiguo Testamento, que se encuentran en la Torá, y él nos dice que en el Nuevo Testamento también podemos encontrar estos mandamientos, ya sea de forma implícita o ya sea de forma directa, ¿sí? Ya sea como una paráfrasis o como una alusión o de forma directa, siempre están vigentes. Por ejemplo, no tener otro Dios, lo encontramos en la primera carta a los Corintios y en Efesios, no tener ídolos en la primera carta de Juan, en Romanos, en Efesios, no tomar el nombre de Dios en vano, en la primera carta a Timoteo, en Mateo, y así todos los demás mandamientos del decálogo. Pero hay un dato interesante que nos dice Ratzlaff. Solo el cuarto mandamiento, que es sobre la observancia del sábado, no se hace una referencia ni implícita ni directa de que los que pertenecen a la comunidad del nuevo pacto deban guardarlo. No hay ni una sola referencia. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué no aparece en esta lista? Porque el mandamiento de la observancia del sábado es un mandamiento ceremonial. Era una santa convocación.
no era un mandamiento moral. Entonces, lo que sucede en el Nuevo Testamento y lo que va a suceder en el Nuevo Pacto es que se rescata el espíritu de la ley, no la letra de la ley. Y el espíritu de todo aquel mandamiento que tenga que ver con el amar a Dios y el amar al prójimo, ¿sí? Vamos a llegar al punto de cómo es que se pasa de la letra de la ley al espíritu de la ley en el Nuevo Pacto. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Solo lo que yo quiero mencionar, algo que quiero dejar claro aquí, estoy presentando este recuadro de Raslab, pero no estoy diciendo que como en el Nuevo Testamento se hace una alusión de estos mandamientos, esto quiere decir que el decálogo esté vigente en el nuevo mandamiento. No, no estoy diciendo que en el Nuevo Testamento vamos a ir buscando una nueva lista, a ver cuántos mandamientos del antiguo pacto aparecen en el nuevo pacto y entonces voy a hacer una lista y decir, pues estos son los mandamientos del nuevo pacto. No, debemos entender que la ley del Mesías funciona diferente y ahorita lo vamos a ir explicando. El que sigue, por favor, ven. El sábado es una ley ceremonial en el antiguo pacto. No solamente es una señal de pacto, sino que es un mandato ceremonial. Todos los principios morales registrados en el Decálogo, Éxodo 20 y Deuteronomio 5, se pueden encontrar en los escritos del Nuevo Testamento, a excepción del mandato del sábado, como acabamos de ver. El sábado es una ley ritual, es una ley ceremonial que funge dentro del decálogo como señal del pacto mosaico. Y al no ser un principio moral para el nuevo pacto, el sábado como día de reposo resulta totalmente irrelevante, porque no es un mandato como tal moral, es una ley ceremonial y también resulta que es una señal de un pacto, pues que ya no está vigente y en el cual nosotros no estamos. Fíjense lo que dice Levítico. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, más el séptimo día será de reposo, santa convocación. No es un mandamiento moral, es una ley ceremonial. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. ¿Sí? El que sigue, por favor, ven. Ahora, llegamos a otro punto que es importante. Cuando los prosélitos se acercaban a la ley en el antiguo pacto para poder participar, para ser partícipes de la ley o para ser partícipes de la observancia del sábado, lo primero que tenían que hacer era circuncidarse. De tal forma que aunque el sábado era un mandato y era una ley, vamos a decir así, importantísima dentro del antiguo pacto, era mucho más importante la circuncisión, hablando dentro del antiguo pacto. Por acá tengo una cita de nuestro hermano Escalante que voy a leer. Cuando sus discípulos, es decir, los discípulos de Jesús, estaban recogiendo granos, usó el ejemplo del pan de la presencia y el trabajo de los sacerdotes en el templo. Esos rituales eran tan importantes como el sábado semanal. Él dijo que la circuncisión en la carne podía hacerse en el sábado semanal, lo cual indica que la circuncisión en la carne era un mandamiento más importante que el sábado semanal. Y eso, si en el nuevo pacto, y hago un paréntesis aquí, si en el nuevo pacto la circuncisión no está vigente, que dicho sea de paso, era un mandato y era mucho más importante que el sábado, si la circuncisión no está vigente, ¿cuánto más el sábado? El sábado semanal es un mandamiento ritual
dice que una conducta que es perfectamente buena en un día está prohibida en otra, simplemente porque la tierra ha rotado sobre su eje. Voy a leer esto porque esto es muy importante. El sábado semanal es un mandamiento ritual. Dice que una conducta que es perfectamente buena en un día está prohibida en otra simplemente porque la tierra ha rotado sobre su eje. Es decir, que no se podía guardar el Shabbat todos los días. No se podía. Solamente cada vez que tocaba Shabbat. Pero lo verdaderamente moral no cambia de un día de la semana a otro. Cuando los mandamientos rituales llegaron a ser obsoletos por la muerte del Mesías, Yeshua, no debía ser una sorpresa que el rito del sábado semanal también llegase a ser obsoleto. Tanto la circuncisión como el sábado, los dos son señales de pacto y los dos son ritos ceremoniales. Y los dos han quedado obsoletos en el nuevo pacto. El que sigue, por favor, ven. Pablo agrupó al sábado con las ceremonias. Por tanto, nadie os juzgue en comida, nadie os juzgue en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Toda esa lista son ceremonias. Y ahí está el sábado. Pablo nunca escribió a las iglesias gentiles acerca de guardar el sábado, excepto en una forma negativa. El silencio de Pablo sobre el asunto de exigir a las jóvenes iglesias locales a guardar el sábado no puede ser considerado como una indicación de que él o sus conversos tomaban la observancia como un hecho, ya que las nuevas comunidades gentiles no tenían trasfondo alguno en el sabatismo. El que sigue, por favor, ven. Por eso llegamos a la conclusión y a una conclusión definitiva. El sábado en el nuevo pacto como día especial ya no existe. El sábado como mandamiento ritual ha quedado obsoleto precisamente porque era una sombra de Cristo y del nuevo pacto. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, y hallaréis descanso para vuestras almas. Está clarísimo. El sábado del pacto mosaico apuntaba hacia Cristo. El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El reposo del sábado semanal del cuarto mandamiento, nos va a decir Radcliffe, ha sido transformado en el reposo de la gracia, es decir, de la salvación ofrecida en el Evangelio de Cristo según el nuevo pacto. Por lo tanto, el sábado como un día especial no existe más. El nuevo pacto no está interesado en lugares santos como la santa ciudad, como el templo, que era un lugar santo. El nuevo pacto no está interesado en días santos, como la santa convocación, como el día séptimo. El que sigue, por favor, ven. Los gentiles nunca hemos estado bajo la ley mosaica. De esto ya hablamos en la primera parte de la clase. La observancia del sábado desde un sentido de pacto como señal de este siempre estuvo vinculada a la comunidad de la alianza y en todo caso solo a prosélitos circuncidados. El libro de Jubileos, un escrito anterior al movimiento judío mesiánico, es decir, un movimiento judío, es decir, un escrito anterior a los cristianos del primer siglo, refleja este mismo pensamiento.
Y aquí tengo la cita del libro de los jubileos, donde ellos hablan acerca del sábado. Y fíjense cómo dice: el creador de todo bendijo el sábado, pero no santificó a todo pueblo y nación con su observancia, sino solo a Israel. Y fíjense lo que nos va a decir Ropero: un judío convertido a Cristo, que es lo que sucedió, por ejemplo, con los apóstoles, ¿verdad? Con esta comunidad cristiana del primer siglo, con Pablo, por ejemplo. Un judío convertido a Cristo ya no estaba bajo la antigua ley, mucho menos un creyente procedente de la gentilidad a quien Dios jamás había puesto bajo la antigua ley. El que sigue, por favor, ven. Quiero leer una porción de Efesios que es muy importante para entender qué es lo que sucede en la cruz con el Mesías. Ya hasta este punto hemos entendido algo. El Mesías ha liberado de la ley a los que estaban bajo la ley. Pero ¿qué pasa con los gentiles? ¿Cómo somos insertados en el nuevo pacto? ¿Cómo somos insertados en el Mesías? Bueno, fíjense lo que nos va a decir Pablo. Porque él, hablando de Jesús, hablando del Mesías, él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos, es decir, quienes estaban bajo la ley y quienes no estaban bajo la ley. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué es eso de derribar la pared? Bueno, liberó a los que estaban bajo la ley, los liberó de la ley, de tal forma que es como si hubiese derribado una pared. Algo que dividía al pueblo de Israel con las demás naciones, con los demás pueblos, era la ley. Ellos tenían la ley. La ley los separaba. La ley era un gran muro que estaba entre Israel y todos los demás pueblos. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Derribó esa gran pared, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Obviamente, ¿de qué está hablando? De la ley escrita, de la ley mosaica. Pero ¿para qué? ¿Cuál era el propósito que el Mesías tenía? ¿Cuál era el fin que se perseguía a la hora de liberar a Israel de la ley? A la hora de derribar ese muro divisorio entre Israel y todos los pueblos. Porque aquí dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ya hemos visto que el Mesías ha liberado de la ley a los que estaban bajo la ley. Pero ahora dice, para crear, este es el propósito. El propósito de dicha liberación de la ley mosaica es para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Es decir, que el Mesías lo que hace, libera al pueblo de Israel de la ley y ahora, ya siendo un pueblo libre, ahora tiene la libertad y tiene la misma oportunidad que todos los pueblos de todo el mundo y de todos lados. Todos ahora tienen la oportunidad de venir al Mesías, porque se va a formar un nuevo hombre, una nueva alianza, una nueva comunidad de pacto a través del Mesías. Es decir, ya no existe la ley mosaica, ya no existe el antiguo pacto mosaico que hacía una división entre Israel y los demás pueblos. Ahora existe el Mesías y el nuevo pacto. Y en el Mesías y en el nuevo pacto, judíos y gentiles ahora vienen al Mesías y forman una nueva comunidad de pacto, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. A los que estaban lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes estaban cerca? Pues los que tenían la ley, el pueblo de Israel. Y los que estaban lejos, todos los demás pueblos. Porque por medio de él, es decir, porque por medio del Mesías,
los unos y los otros, los judíos y los gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuál es la piedra del ángulo por donde nosotros entramos al nuevo pacto? En Cristo. ¿Por donde los judíos entran al nuevo pacto? En Cristo. La única puerta de entrada para judíos y gentiles al nuevo pacto es Cristo. No es la Torá mosaica, es Cristo, la piedra del ángulo en el cual se crea el nuevo templo, que es la iglesia, que son todas estas personas que vienen al Mesías, tanto judíos como gentiles, estamos injertados y unidos por Cristo, el Mesías, la piedra principal del ángulo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, porque ahora el sumo sacerdote, que es el Mesías, ministra en este templo que son las personas, no en un templo físico como era en el antiguo pacto, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El que sigue, por favor, ven. Muy bien. Hablemos ahora de la ley del Mesías. Se trata de la misma ley antigua, la ley mosaica, se trata de la ley moral, se trata del decálogo. Si los gentiles nunca hemos estado bajo la ley de Moisés, llegado el Mesías, entonces, ¿cuál es la ley que rige o debe prevalecer entre la comunidad del nuevo pacto? El profeta Jeremías menciona lo siguiente: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. La pregunta: ¿cuáles son estas leyes que Dios va a escribir en la mente y en el corazón? Recordemos que el legislador del antiguo pacto fue Moisés. Por eso a la ley de dicho pacto se le llama la ley de Moisés. Por similar razón, a la ley del nuevo pacto se le llama la ley de Cristo, debido a que Cristo es el legislador del nuevo pacto. Es decir, que si nosotros queremos conocer cuál es la ley de Cristo, debemos ir a Cristo, conocer a Cristo, escudriñar las palabras de Cristo, el ministerio de Cristo. El que sigue, por favor, ven. Y entonces, vamos a las palabras de Cristo. Juan capítulo 15, versículo 10 y versículo 12 nos dicen lo siguiente: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vamos a detenernos ahí. Jesús está siendo demasiado claro. Guarden mis mandamientos y permanezcan en mi amor. ¿Ven cómo la ley del nuevo pacto es cristocéntrica? Todo gira en torno a Cristo. Mis mandamientos, mi amor. La permanencia es en mis mandamientos, es en mi amor. Y dice Jesús: así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Jesús está haciendo una diferencia entre los mandamientos de él y los mandamientos de su Padre. Y entonces, acto seguido, él menciona cuál es su mandamiento. Y dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Como yo es el condicionante de este mandamiento.
como yo os he amado. Es decir, Jesús acaba de hacer una diferencia entre el mandamiento de él y el mandamiento de su Padre. Y está diciendo, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, pero no como en el sentido de una obediencia de la ley mosaica. No, no, no. Ahora va a girar en torno al Mesías, en torno a él como el legislador. Se van a amar unos a otros por la razón que yo les doy, como yo los he amado. La razón para amarnos unos a otros es el amor que ya hemos recibido del Mesías. El nuevo pacto tiene un nuevo mandamiento que solo puede ser aplicado, que solo puede ser asimilado y que solo puede ser practicado a la luz del Mesías. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. Es decir, que en el nuevo pacto el amor al prójimo no es el fruto de la obediencia de un mandamiento al estilo del antiguo pacto, sino más bien el resultado de tener una relación con Dios Padre a través de Dios Hijo. El que sigue, por favor, ven. La ley depende del pacto. ¿Por qué hablar de un nuevo mandamiento? En efecto, no podríamos hablar de una nueva ley sin hablar de un nuevo pacto. De igual manera que tampoco podríamos hablar de un nuevo pacto sin hablar y sin entender el trasfondo escritural del pacto anterior o antiguo pacto. La ley depende del pacto y no viceversa. Al asimilar la transición que se da del antiguo al nuevo pacto, la institución sacerdotal, la cual fue instituida después de la ratificación del pacto mosaico y después de haber recibido las tablas de la ley, queda obsoleta precisamente porque la institución del nuevo pacto trae consigo un cambio sacerdotal y consecuentemente un cambio de ley. Hubo en el nuevo pacto un cambio sacerdotal y un cambio de ley como consecuencia de un nuevo pacto. El que sigue, por favor, ven. El nuevo mandamiento es nuevo precisamente porque acompaña un nuevo pacto. Jesús, al compartir la última cena con sus discípulos, vinculó su muerte próxima con la profecía del nuevo pacto. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ahora, Later nos va a decir lo siguiente. Cuando se dio el antiguo pacto, hubo una comida de pacto, derramamiento de sangre y el establecimiento de mandamientos que el pueblo debía obedecer. Asimismo, cuando se da el nuevo pacto, también hay, número uno, una comida de pacto, también hay derramamiento de sangre y también hay un nuevo mandamiento. Como podemos ver, hablamos de una nueva ley porque hay un nuevo pacto vigente. El que sigue, por favor, ven. Entonces entendemos que el nuevo mandamiento es cristocéntrico. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Pero ese amor está definido y está delimitado por el amor del Mesías. Ámense unos a otros como yo os he amado. El nuevo mandamiento no solo es nuevo porque pertenece a un nuevo pacto, sino que también es nuevo porque Cristo se presenta a sí mismo como el centro del nuevo mandamiento. Ojo con esto. El nuevo mandamiento tiene como centro al Mesías. Ámense unos a otros, así como yo los he amado. Transformando totalmente el significado de la palabra amor. En otras palabras, el estándar del cristiano no es solamente el amor, sino un amor de la misma calidad y de la misma magnitud
que Cristo mismo manifestó en su encarnación y muerte en la cruz. El que sigue, por favor, ven. Veamos entonces el estándar moral en el nuevo pacto. Y este estándar moral en el nuevo pacto es el Mesías, es Cristo. Tengo una cita de Radcliffe que dice así: en el nuevo pacto, la razón para una vida moral no se encuentra en las leyes del antiguo pacto, sino en Cristo. En la vida del antiguo pacto, la moralidad era vista como una obligación hacia numerosas leyes específicas. En la vida del nuevo pacto, la moralidad surge como una respuesta al Cristo viviente. Y tenemos por acá una cita de la primera carta de los Corintios. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Esto lo está diciendo Pablo. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Vemos como ya Pablo está hablando en terminología del nuevo pacto, el cual está en vosotros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Pablo exhorta usando como fundamento moral la unión con Cristo. La ley moral en el nuevo pacto es Cristo, no es el decálogo, no son los 10 mandamientos. En el nuevo pacto, la causa y razón para una vida moralmente pura no son las leyes del Sinaí, sino la relación del creyente con Jesús, el Mesías. El que sigue, por favor, ven. La dialéctica entre la antigua y la nueva ley. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Veamos lo que nos dice Radcliffe. Al instituir su nueva ley, Jesús modificó y expandió las leyes morales del antiguo pacto, cambiándolas de reglas legales a principios morales y éticos. Jesús modificó y expandió el alcance de las leyes morales del antiguo pacto, llevándolas más allá de ser leyes solo para Israel, hacia principios éticos y morales para toda nación, para toda lengua y para todo pueblo, como debía ser, porque el nuevo pacto apuntaba a hacer el cumplimiento de las promesas que se le dieron a David y a Abraham, que deberían tener un alcance a todo pueblo y a toda nación. El que sigue, por favor. ¿Ven? Aquí tenemos un recuadro también tomado de Radcliffe, donde él hace una comparativa entre los dos pactos, antiguo pacto y nuevo pacto. Participantes del pacto. En el antiguo pacto, los participantes, los compañeros de pacto, es Dios e Israel. Israel como corporativo. En el nuevo pacto es el Padre y el Hijo, que es el verdadero Israel. Es decir, que en el nuevo pacto es una alianza entre Dios y Dios, mientras que en el antiguo pacto es una alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Las palabras del pacto para el antiguo pacto pues son los 10 mandamientos, es el decálogo. Mientras que en el nuevo pacto las palabras del pacto es amar como Cristo nos amó. Es decir, el nuevo mandamiento dado por Cristo el Mesías. El libro del pacto pues es de Génesis a Deuteronomio, que es lo que es la Torá. Y en el nuevo pacto nos va a decir Radcliffe que el libro del pacto vienen a ser los evangelios y las epístolas. La señal externa de entrada en el antiguo pacto era la circuncisión, mientras que en el nuevo pacto es el bautismo en agua. Y la señal de recordatorio, la señal repetible en el antiguo pacto es el sábado, mientras que en el nuevo pacto es la cena del Señor.
El que sigue, por favor, ven. La ley de Cristo no es un nuevo decálogo. Cuando pensamos en la ley del nuevo pacto, cometeríamos un error si lo que pretendemos es encontrar una nueva lista de mandamientos a cumplir al estilo del antiguo pacto, mandamiento 1, 2, 3, 4, hasta 10 o más. Es decir, una nueva ley resumida en tantos mandamientos que suplanten, que sustituyan los antiguos mandamientos mosaicos. Porque estamos como que apresurados tratando de llenar ese vacío de que cómo es posible que el nuevo pacto hable de una ley, de la ley de Cristo, y cuál es esa ley. Yo quiero saber cuál es esa ley. Pero la ley del nuevo pacto no es una lista. Acuérdense que el nuevo pacto es un pacto de naturaleza distinta al pacto mosaico. El antiguo pacto fracasó en un punto muy particular. El pueblo de la alianza, aunque tenía la antigua ley, no pudo ser capaz de mantenerse fiel a Dios. Por eso Dios anunció a través de los profetas un nuevo, pero sobre todo un mejor pacto, en el cual Dios enviaría su espíritu que habitase dentro de las personas a fin de que no solo cumpliesen la nueva ley, sino que también pudiesen amar a Dios verdaderamente. ¿Cuál es lo importante de la ley de Cristo en el nuevo pacto? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es lo que escribe la ley de Dios en nuestros corazones, en nuestra mente. El que sigue, por favor, ven. Veamos lo que nos va a decir Pablo cuando habla del fruto del Espíritu en el nuevo pacto. En Gálatas capítulo 5. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la antigua ley. Ojo, porque la Torá mosaica era la guianza, era la guía, era el camino a seguir en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, la guía es seguir. El maestro, el que nos enseña, no es la Torá mosaica, es el Espíritu de Dios. Entonces, ¿por quién debemos ser guiados en el nuevo pacto? ¿Por la antigua Torá mosaica o por el Espíritu de Dios? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la antigua ley. Pablo está hablando de la ley, el contraste entre la ley mosaica y la ley de Cristo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Todo eso es una relectura del decálogo. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a este. Es decir, que la lista puede seguir y seguir. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y la lista pudiera seguir. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu va a hacer que nosotros andemos en amor y vivamos en amor. Practiquemos una vida que se caracterice por tener y expresar amor hacia Dios y hacia el prójimo. Si amas a Dios, si amas a tu prójimo, no vas a robar, no vas a codiciar, no vas a asesinar, no vas a quebrantar ninguno de la antigua ley mosaica, pero nuestro propósito no es no quebrantar la ley mosaica, porque en el nuevo pacto el blanco no es la Torá mosaica. Nuestro propósito es ser cada día más como Cristo. El que sigue, por favor. La ley del Mesías en el nuevo pacto. Aunque la ley del Mesías en el nuevo pacto ciertamente registra e incluye mandamientos, el apóstol Pablo también tiene mandamientos, dichos mandamientos debieran ser entendidos no al estilo del antiguo pacto,
no al estilo de la letra de la ley, mandamiento 1, mandamiento 2, mandamiento 3, etcétera, sino más bien como una doble expresión de amor vertical, horizontal, amar a Dios y amar al prójimo, pero siempre a través del Hijo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El que sigue, por favor, ven. Ya vamos llegando al final. Hace muchos años eh, me tocó leer a mí un folletito que se llamaban Los Mandamientos de Jesús. Y pues ese folleto se perdió, nunca más lo encontré, pero me recordaba que ese folleto enlistaba más de 100 mandamientos del Nuevo Testamento. Ciento y tanto, como 112, 120 por ahí. Eran más de 100 mandamientos. Y eran todos los mandamientos que alguien se tomó la tarea de enlistar, de leerse todo el Nuevo Testamento y decir, este es un mandamiento, va para la lista. Este parece un mandamiento, va para la lista. Y a llenar una lista. Fíjense lo que nos va a decir Charles Leider. Ver la ley de Cristo como una nueva lista de reglas que deben ser seguidas escrupulosamente es, por tanto, perder todo el énfasis del Nuevo Testamento con respecto a la naturaleza de la nueva vida en el espíritu del cristiano. Si hacemos eso de sacar una lista de los mandamientos, estaríamos cayendo en lo mismo. Mientras que en el antiguo pacto se enfatizaba la observancia de la ley, en el nuevo pacto se enfatiza la práctica de la fe y del amor. Por eso Pablo dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, porque la circuncisión era un mandato de obediencia a la ley, pero en Cristo ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y ejemplos tenemos muchos, por ejemplo, el buen samaritano. Aunque el antiguo pacto alude al amor de Dios, su enfoque principal estaba en la ley. Sin embargo, en el nuevo pacto, aunque se alude a una ley, es decir, la ley de Cristo, su enfoque principal está en la fe y en el amor. El que sigue, por favor, ven. Pasamos entonces a las preguntas. Y no sé si pasamos de una vez a la bibliografía y después regresamos a las preguntas. ¿Cómo ves, Ben? Muy bien. Este libro es muy bueno, de muy fácil lectura. Se llama La Ley de Cristo y con muchos ejemplos sencillos y de mucha edificación, porque es hasta muy pastoral el diálogo que se da. Muy buen libro, La Ley de Cristo. El que sigue. Esa es la joyita del día. Sábado en Cristo por Dale Ratzlaff. Una verdadera joya, de verdad. Muy recomendado. El que sigue. Esa es otra joyita. Ese y el que viene. Disponibles en Amazon. Escrito por nuestro hermano, amigo y maestro Ben Escalante. Una invitación para que puedan hacerse de estos recursos que hemos mencionado hemos dado cita de algunas partes de estos dos libros el día de hoy. También mencionamos apócrifos del Antiguo Testamento, que ahí está como referencia. Mencionamos también a Ropero, gran diccionario enciclopédico de la Biblia. Excelente recurso, este también es una joya de verdad. Una verdadera joya.
Otra joyita, puras joyitas hoy. Un excelente libro, El reino de Dios a través de sus pactos, de Gentry y Wellum. Bueno, también estamos tomando información de este libro, también disponible para todo el que quiera hacerse de este recurso. Ese Y es el ahora sí, mejor de todos. ahora sí vamos a las preguntas. A la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la importancia teológica de la ley de Cristo en el nuevo pacto? ¿Cuál es la importancia teológica de la ley de Cristo en el nuevo pacto? Espero no los haya desilusionado, porque a lo mejor esperaban que les diera una lista. Ya los veía yo con su papel y lápiz ahí a anotar. Sí, hermano Jorge. Sí, algo así como tipo aporte y lo otro una pregunta. Bueno, la importancia de la ley de Cristo, ¿verdad? Es de que ya, la importancia es que teológica es que ya no estamos sujetos a tipo reglas eh, que eran bastante difíciles de cumplir y llevar, ¿verdad? Porque inclusive en los tiempos de Cristo, los judíos, dice que ponían cargas, los fariseos, saduceos ponían cargas a las personas que ni ellos mismos podían llevar. Así que la ley de Cristo, pues, es más ligera llevar el amor. Ahora, pero eh, hay que ser un poco enfático, y esta es la pregunta, ¿va? Porque el católico, yo oí que dijo el hermano Amos de que hay que lo que es la ley de Cristo viene a ser como la fe y el amor, ¿verdad? Entonces, el problema a veces es que el católico el que es católico romano, cuando uno platica con él, piensan de que solo hay que guardar los dos grandes mandamientos que dice Jesús, que dice amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ellos piensan que ya no hay que guardar más mandamientos del Nuevo Testamento, sino solo eso. Entonces, la pregunta es, qué aparte de la fe y el amor, qué más tendríamos nosotros que practicar en el Nuevo Testamento para poder estar al día con la ley del Señor? Sí, Sí, hermano, hermano. muchas gracias. Pues mire, las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, por ahí mencioné yo un recuadro que lo tomé de Ratzlaff, donde hace una comparativa. Entonces dice que el libro de la ley en el antiguo pacto pues es la Torá, el Pentateuco, pero que el libro de la ley en el nuevo pacto y en el Nuevo Testamento pues son los evangelios y las epístolas. Entonces nosotros tenemos los evangelios y las epístolas para poder nutrirnos y para poder enseñar a otros, para aprender y para compartir las enseñanzas que ya sea que Pablo, por ejemplo, le está hablando a los Gálatas o a los de Colosas, ¿sí? Pero nosotros ya bajo un estudio exegético podemos también extraer una aplicación a nuestro contexto, a nuestra propia comunidad y poder también compartir. Acuérdense que dentro de las reglas hermenéuticas es si el texto que estamos leyendo es descriptivo o prescriptivo. Entonces, en base a eso nosotros podemos aprender algo, retomarlo en nuestra propia realidad, más allá de si Pablo menciona algo, yo tengo que hacer lo que dice Pablo como tal, porque hay ciertas cosas que son circunstanciales, ¿no? Que tienen que ver con el propio contexto de la audiencia a la cual escribe Pablo o del propio contexto en el cual Pablo
estaba en ese momento ya sea escribiendo o en la cárcel o lo que sea, ¿no? Entonces, es el estudio serio de las escrituras que nosotros tenemos para poder aprender y compartir. Nosotros no hemos sido llamados a predicar la ley de Cristo como tal, sino el evangelio de Cristo, ¿sí? Que implica las enseñanzas de él, ¿sí? Entonces, no es como en el antiguo pacto. Vaya, es diferente. Hermano, ven, por favor. Sí, hermano Jorge, usted hizo una muy buena pregunta y nada más quiero decirle, ¿verdad? Que para empezar, cuando un católico le dice, bueno, nada más hay dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, yo creo que debemos prestar atención bien a lo que nos quieren decir. Muchas veces no significa que lo que nos están diciendo con eso es que solamente hay dos mandamientos y que no existe ningún mandamiento más, porque esa no es la doctrina católica. La doctrina católica, para cualquier católico bien informado, significa que en esos dos mandamientos que le mencionó, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo, esos dos resumen todo el resto de cualquier mandamiento vigente dentro de la doctrina católica. O sea que dentro de la doctrina católica tienen su lista propia de mandamientos para didácticamente enseñarle al pueblo católico, ¿verdad? Pero los dos mandamientos que menciona Jesús en Mateo 22, si no me equivoco, que son esos dos, pues esos dos resumen, porque ahí mismo dice, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y todos los profetas. O sea que en cuanto a los mandamientos que Jesús menciona, es como decir, este es el néctar, esta es la esencia misma de todo lo que se trata de enseñar en todos los 613 mandamientos y aún en la explicación dada por los profetas. Bueno, esos dos mismos mandamientos, enseñados correctamente, son los mismos dos mandamientos que Jesús tiene en forma de resumen en su ley de Cristo. No son dos mandamientos diferentes, pero sí vamos a tratar de dar un poquito más de luz en cuanto a esto. Y me gustaría que alguien que tenga su Biblia allá a la mano, que nos ayude, para que luego no vayan a decir que nada más hablo y no cito Biblia, ¿verdad? Pues dice, no, este nada más anda hablando de puras cosas de teología, pero esas son palabras de hombres, no cita la Biblia, ¿verdad? Bueno, vamos a citar la Biblia. El primer mandamiento lo vamos a encontrar en Juan, en el Evangelio de Juan. Fíjense que esto que les voy a mostrar, esto es una gotita del saber, apúntenle ahí. Cuando ustedes leen el Evangelio de Juan, cuando Jesús o cuando los discípulos de Jesús utilizan la palabra ley, nunca la utilizan como ley en cuanto a ley de Cristo. Siempre que utilizan la palabra ley se refieren a la ley antigua, a la ley mosaica. De hecho, la ley mosaica, referida nada más como la ley, la mencionan en forma contrastante con Jesucristo, como por ejemplo en Juan capítulo 1, donde dice, porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces ahí la palabra ley significa Moisés, los escritos de Moisés, y están en contraste con lo que Jesucristo viene a traer. Entonces, cada vez que, para diferenciar esto y para que la congregación cristiana no se confundiera con eso, cuando quieren hablar de cosas normativas para la vida del creyente, en especial Juan el evangelista no menciona la palabra ley, sino que nada más habla de mandamientos. Por eso siempre dice, si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? El primero está en Juan 14:1. Alguien que le guste leer la Biblia, que lea ya Juan 14:1. De una manera rápida, abra su Biblia. ¿Lo tienes ahí, Amos? Sí, En la dice, no Santa y se Bendita turbe Reina Valera 60. esa mera. Ok.
Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Ok, fíjense cómo dice. No se turbe vuestro corazón. Dice, creéis, o sea, ustedes creen en Dios. Ahí añade otra cosa. Ahora también, creed. Termina en castellano antiguo, tiene una D al final. Y cuando tiene una D al final, significa un mandato. ¿Creéis en Dios? Bueno, ahora también creed. Mandato. Creed también en mí. ¿Ya se fijaron la diferencia? La primera es una cosa afirmativa. Ustedes creen en Dios. Ahora es una referencia a su padre, ¿verdad? Ustedes creen en Dios. Ahora también crean en mí. Ahí está el mandato. Y es un mandato en el original griego. Está en imperativo. Creed también en mí. Entonces, el primer mandamiento que antes habíamos visto en otros pasajes, como en Mateo, amad a Dios sobre todas las cosas. Si nosotros lo traducimos según el lenguaje del apóstol Juan, ¿qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? Significa creer en su Hijo. ¿Cómo amamos a Dios sobre todas las cosas? Lo amamos creyendo en Jesucristo, verdaderamente. Es así como lo amamos. Ok, esa es la primera cosa. Y el segundo mandamiento está en 15:12 de Juan, como ya lo hemos leído. Lo pueden volver a leer. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Este es mi mandamiento. Y de hecho lo pone como un mandamiento nuevo. ¿Por qué es nuevo? Porque la parte primera que dice era parte del antiguo, era Levítico 19:18. Pero de hecho en Levítico 19:18 sí decía amar, o sea, amar al prójimo, ¿verdad? Pero la parte nueva, totalmente nueva, como dice Leiter y como dice aquí Jesús mismo, es amar como Él nos ha amado. Y esa manera en que Él amó a sus discípulos es incomparable. Nadie del antiguo pacto y nadie del Antiguo Testamento había mostrado ese tipo de amor por su pueblo como lo mostró Jesús, ni Moisés. O sea, aquí vemos cómo Jesús entregó su vida hasta la muerte. Por eso dice, y los amó hasta lo sumo, en capítulo 13 de Juan, versículo 1, ¿verdad? Entonces, esa es la parte nueva, que si hemos de amar, tenemos que amar según el ejemplo de Cristo. Es un amor sacrificial hasta la muerte. Esa es una nueva enseñanza. Y luego lo compaginamos con esa parte que dicen los evangelios, y amad a vuestros enemigos y bendecid a aquellos que os persiguen y os aborrecen. O sea que eso es una parte totalmente nueva, ¿verdad? Entonces, esos dos mandatos son los dos mandatos en donde se resume la ley de Cristo. Escuche bien, donde se resume la ley de Cristo. ¿Qué implica, además de eso? Bueno, implican todos los mandatos en imperativo que nosotros leemos, ya sea en los evangelios, o ya sea en las epístolas, o ya sea en el libro de Revelación, o sea, en cualquier escrito nuevo testamentario donde se está presentando la nueva ley de Cristo. Y nosotros entonces podemos leer, dependiendo del contexto y todo, hacemos el estudio y vemos si es un mandato que se está dando para el pueblo cristiano. Entonces decimos, esto es un mandamiento que explica y expande la práctica de cualquiera de los otros dos mandamientos que ya hemos mencionado, que resumen la totalidad de la ley de Cristo. Si es un mandato que está hablando de cómo tratar a la comunidad o a los hermanos, bueno, pues va a ser amar a nuestros hermanos como Él nos amó. Y si se trata de la fe en Jesucristo, bueno, es amar a Dios sobre todas las cosas, creyendo en Jesucristo como Él pide que nosotros creamos. Ahora, vamos a ver este resumen una vez más en 1 de Juan 3:23. Y con eso vamos a concluir este resumen, ¿verdad?
O sea que cuando nos pregunta cuál es la ley de Cristo, podemos dar este pasaje, 1 Juan 3:23. Ahí está resumido. Lo pone como uno, pero son dos, ya que lo hemos visto, ¿verdad? ¿Lo tienes allá, Amos? A ver. Sí. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Ok. Entonces ahí dice, y este es su mandamiento. Lo pone como que fuera uno, pero realmente son dos. Que creamos en su Hijo Jesucristo, primer mandamiento. Y segundo, que nos amemos unos a otros como Él lo ha mandado. El segundo. Esos dos resumen todo cualquier otro mandamiento dentro de los mandamientos dejados en el nuevo pacto en las Escrituras. Que, por ejemplo, el bautismo en agua es un mandamiento, bueno, es un mandamiento. Que recordar la cena del Señor y celebrar la cena del Señor es otro mandamiento. Que practicar la gran comisión y salir y evangelizar es otro mandamiento. Iremos viendo diferentes mandamientos, pero todos van a caer dentro del resumen o debajo del resumen que son esos dos. ¿Sí me doy a entender? Ahora, implican muchos principios generales porque están dados para poderse aplicar en cualquier nación, lengua, pueblo, cultura. No así los de la ley mosaica, que estaban expresamente dados para la cultura del pueblo de Israel. Ok, Víctor, En caso de, sí, adelante. y en el caso de Pablo, hermano, en Efesios 4, eso, Efesios 4, ahí habla una lista, Pablo, le dice que no mintáis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, Bueno, ninguna palabra. esa es la explicación y la Ujú. aplicación del mandamiento segundo. Amadas vuestros hermanos como a vosotros, como Jesús nos mandó. Esa es la explicación de esos Sí. mandamientos y la aplicación, cómo se debe de aplicar. El apóstol Pablo se encarga de explicarnos eso. No mentir, no robar, todo eso es parte del segundo mandamiento que acabamos de leer, ¿verdad? Ahora, el punto básico aquí es, cuando nosotros nos pregunten, ¿entonces ya puedes robar? No. ¿Entonces ya puedes mentir? No. ¿Entonces el decálogo está vigente? No. Entonces, ¿por qué lo guardas si no está vigente? Bueno, es sencillo, porque está reinstituido en los escritos del nuevo pacto. No lo guardo porque está en el decálogo, que ya está obsoleto. Lo guardo porque fue reinstituido en el nuevo pacto. Y si quiero mostrar dónde está, bueno, busco el pasaje y el hermano Amós me dio un cuadro ahí en donde se encuentran las equivalencias de esos mandamientos en el nuevo pacto. O sea, no tengo necesidad de ir al antiguo para poder decir la vigencia en el nuevo. Entonces la pregunta es, entonces si no necesito ir al antiguo, entonces ¿para qué quiero el antiguo? Mejor lo quito de la Biblia. Es la forma en que me van a decir. Y el apóstol Pablo nos responde de una manera muy clara y nos dice, porque lo que antes se escribió no para que los otros lo guardemos, sino para nuestra enseñanza. Así dice, ¿no? No dice que es para que nosotros lo guardemos, dice que es para nuestra enseñanza. Claro que aprendemos muchísimo de lo que dice el Antiguo Testamento para que podamos ver cómo Dios trató con los gentiles al principio y luego con el pueblo de Israel después de eso, y cómo es que Dios ha venido trayendo el pueblo hasta que se cumplió la promesa en Jesús. Aprendemos muchísimas cosas, pero el que es judaizante, su tendencia va a ser que si lo dice en el antiguo pacto, entonces es para que lo guardemos nosotros. Pero el apóstol Pablo no dice que es para que lo guardemos, dice que es para nuestra enseñanza, ¿verdad? Para que aprendamos, para que seamos sabios en cuanto a entender cómo Dios ha estado trabajando con las naciones primero y luego con el pueblo de Israel. Pero ahora tiene una manera diferente de tratar con nosotros. Quizás
una forma de, en 1 Corintios 10, está explicando lo que usted está diciendo. Mire, primera Corintios 10 dice 6, porque lo que está hablando es del pueblo de Israel en el desierto, ¿va? Ujú. Estas cosas sucedieron como ejemplo para que no codiciemos con cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ujú. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, cayeron en un día 23,000. Ni, Ujú. ni temamos al Señor como también algunos de ellos, ni tentemos al Señor como ellos lo tentaron. Sí, entonces el Dice, apóstol Pablo lo que está haciendo es poner los ejemplos amén, sí. de aquellas experiencias. Ahora, ¿en dónde va a estar el mandamiento para mí? En donde dice, ni tentemos al Señor, ni forniquemos. O sea, mi base va a ser lo que dice Pablo en 1 Corintios. ¿De dónde utiliza el ejemplo? Lo utiliza del Antiguo Testamento. Eso no es ningún problema. ¿Sí me doy a entender ahí? El mandamiento está en la ley de Cristo, en el nuevo pacto. La ilustración que se utiliza es una ilustración del antiguo para poderle mostrar a la gente cómo es que funciona, ¿verdad? Lo mismo pudiera haber usado en una ilustración del día de hoy, como lo hacemos los predicadores del día de hoy, que queremos enseñar algo y al estar enseñando algo utilizamos una ilustración de la vida diaria que la gente conozca para que sea fácil de entender, ¿verdad? Es lo que Pablo está haciendo en términos sencillos, ¿verdad? Gracias, hermano Jorge. Ahora sí, Víctor. Sí, gracias. Bueno, pues para mí ha quedado claro lo que se trata el nuevo pacto con respecto al antiguo. Aquí, por ejemplo, a mí me da curiosidad de los que todavía quieren guardar el antiguo pacto. Me da curiosidad de cómo se aferran a los mandamientos antiguos de la antigua ley, pero no se aferran a sus sanciones que conllevaba el no cumplirlos. Nada más quieren cumplirlos y si no los cumplen, pues no les pasa nada. Entonces, ¿por qué no se aferran también si quieren agarrar todo, pues todo el paquete, ¿no? Todo el paquete completo, no nada más lo que les convenga. Y Eso digo también, exacto. Por ejemplo, en lo que son las fiestas, cuando dicen, es que vamos a festejar que la fiesta de los panes, que no sé, etcétera. Habían fiestas que se hacían en el templo. Entonces yo me pregunto, ¿hoy dónde las tienen que hacer? El día de hoy, ¿dónde las tienen que hacer si no hay templo? yo. Entonces, esas son cosas que a veces me pregunto para los que quieren guardar la ley. Claro. Ahora, una pregunta. El otro día leyendo un pasaje del Apocalipsis, cuando habla de la iglesia de la Odisea, hay una parte donde dice que pues es tibia, dice, ojalá fueras fría o caliente. Ahí podríamos considerar que ellos estaban mezclando la ley, la antigua ley con la nueva ley o el antiguo pacto con el nuevo pacto. ¿O a qué se refiere ahí? Bueno, tendríamos que leer todo el contexto, ¿verdad? Y todo el mensaje que le da a la iglesia para saber a qué se está refiriendo. Inmediatamente ahorita en mi cabeza, pues no lo tengo todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero ¿qué te parece si lo leo aparte para que no se extienda mucho más la clase? Lo leo y ya en la próxima clase podemos tocarlo, ¿verdad? Podemos explicarlo también. Amos, voy a darle una lectura y nos podemos llevar la pregunta que dice, ¿se refiere esto a mezclar el antiguo pacto con el nuevo pacto? Y por eso es una tibieza eso. Y podemos estudiarlo, hacer un exégesis de ello y traerte una respuesta a la próxima clase. Muy bien. Muchísimas gracias. Prefiero hacerlo así que darte una respuesta que no sea la que debe ser, ¿verdad? Así es. Muy bien. Ujú. Muchas gracias, profesor. Bueno, algún último comentario? Ben,
Sí, Para recordarle, hermano Víctor, que de esta clase que viene, la que sigue, vamos a hablar de Apocalipsis. Y me parece muy interesante la interpretación, por lo menos, que él pone ahora sobre la mesa para investigar y ver qué nos dice el texto, para ok. estar al tanto. O sea que van a venir dos clases sobre el Apocalipsis, dice Amós, ¿verdad? Así que váyanse fajando ahí porque los cinturones, porque vamos a ver qué nos va a decir. Y dice aquí dice acá el querubín de las editoriales que te está guachando, ¿verdad? Te está Pero yo no mirando. he hablado, pero yo no he hablado, yo me estaba rascando, yo me estaba rascando. Sí, hombre. Ajá, Oye, ven, ajá. y solo un comentario corto. Yo creo que mucho de la confusión con este tema es porque, pues, como en el Antiguo Testamento tenemos todos los mandamientos juntos, uno detrás de otro, para entender los mandamientos del Nuevo Pacto, aquí la Juan, aquí la esta carta, aquí la otra, ¿sabes? No hay en el Nuevo Testamento un orden que le diga a la gente uno, dos, tres, cuatro, y ese es el problema. Sí, Porque está ajá. escrito con un propósito, ¿verdad? Que son cartas dirigidas a una iglesia. Los evangelios no son un documento de leyes tampoco. Y ahí es que está lo difícil. Hay que encajar el rompecabezas y ese trabajo nos toca, pues, a los maestros. Sí, ahora de una manera rápida, sí, qué bueno que lo mencionaste. Nada más quiero decirles que tomen estas dos pautas interpretativas, ¿ok? La primera es, utilizan las epístolas para interpretar los evangelios. Los evangelios nada más narran los dichos y los hechos de Jesús. No los explican, nada más los narran. Su género literario es narrativa, ¿verdad? Ya. Ahora, cuando llegamos a las epístolas, su género literario es interpretativo, entonces didáctico. Utilizan las epístolas porque ahí tenemos la luz de los apóstoles que explican lo que Jesús nos quiso enseñar. Entonces utilizan las epístolas para eso. Ese es el punto uno. Y el punto dos, que en todas las epístolas se dividen en dos partes. La parte doctrinal viene al principio y la parte aplicativa viene al final. Entonces, búsquense la parte, digamos, como el mismo hermano Jorge nos mencionaba hace un rato, cuando buscamos Efesios, por ejemplo, hay una parte que va a ser netamente doctrinal, pero hay una parte en donde, en base, como un ejemplo más fácil, el epístola de los Romanos. Tenemos 11 capítulos que son pura doctrina pesada, pero pesada, pesada. Y luego, cuando llega el capítulo 12 verso 1, dice, por lo tanto, dice, en base a la misericordia de Dios, y empieza a hablar de puras cosas prácticas. Como diciendo, Wow. ya que hemos estudiado toda la doctrina, ahora vamos a ver cómo se aplica esto, ¿verdad? En términos sencillos, ¿verdad? Entonces, hay una parte siempre en las epístolas que es la parte aplicativa. Si ustedes quieren saber cómo se aplica la ley de Cristo, vayan siempre a la parte aplicativa de cualquier epístola y ahí lo van a encontrar. Por eso dice renovados Ajá. Y entonces empieza a en, hablar, en ese romano. empieza a decir todo lo que Cristo nos enseñó, cómo se pone en práctica, y la segunda parte, que es la parte aplicativa, interpretativa, expansiva en práctica de lo que los apóstoles predicaban. Ahí está. Pero sobre todo el apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles, ¿verdad? Ahora, no, con eso no me vayan a malentender, no estoy diciendo que los demás apóstoles no nos enseñen nada, pero el apóstol Pablo es el que nos enseñó directamente a nosotros como maestro de los gentiles, ¿verdad? Entonces, son dos pautas prácticas de interpretación para cómo entender la ley de Cristo, ¿verdad? Sí, hermano, este, Sí, lo, hermano lo, Jorge. lo único que, según lo que yo he investigado, ¿verdad? Acerca de, es cierto que hay que tomar la palabra del Señor, hay que ponerle mucho cuidado a los géneros literarios, ¿verdad? Ujú. En caso de si es narrativa, si es poesía, si es profético,
sí es apocalíptico, pero una de las cosas es de que decía un buen maestro de hermenéutica, es de que solo porque dice que es narrativo, no vamos a tomar al pie de la letra todo eso como porque debemos de ver que hay fluidez también de poesía, hay algunos vestigios de doctrina, hay algunos vestigios de poesía o de otros. O sea, no tenemos que ser tan así dogmáticos en decir de que algo es narrativo, 100% narrativo, ¿verdad? Porque el caso del libro de Job es poético, ¿verdad? Sí, Pero hay narrativa, ¿verdad? ahora, gracias por y tiene usted toda la razón. Nada más que yo estoy hablando en un sentido general y nada más me estoy concentrando en los escritos del Nuevo Testamento. Pero sí, es verdad, tiene usted razón que hay que poner ojo a todas las diferentes manifestaciones de los géneros literarios y a las figuras literarias también que hay, que la Biblia está plagada, está llena de ellas, ¿verdad? Y utilizo la palabra plagada en un sentido positivo, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, creo que hasta aquí vamos bien. En la próxima clase, ¿vamos a hablar ya más de la ley en la próxima clase, Amos, o hasta aquí llegamos? No, la próxima clase va a ser la clase introductoria. Vamos a poner las bases para después entrar a Apocalipsis. Ok. Vamos a hablar sobre el Mesías que trae el juicio y sobre, bueno, vamos a dejar un tema sorpresa. Ah, ok. Bueno, nada más recuerda, el Richard te va a estar guachando, ¿ok? No, digo, se estaba rascando, ¿verdad? Bueno, bueno, mis hermanos, lo vamos a dejar hasta allá. Ya avanzamos la hora, fueron 3 horas completas, así que yo creo que fueron bien invertidas y espero que el Señor les siga bendiciendo. Gracias por apoyar nuestro canal. Seguiremos en la lucha aquí a 15 días, si el Señor lo permite. Muchas gracias, hermano Amos, por la disposición, la dedicación, la entrega y sabemos que lo que se hace por el Señor no es en vano. Su palabra lo dice, ¿verdad? Así que gracias a todos. Me despido de ustedes. Bendiciones. Hasta Bendiciones. la próxima. Nos vemos. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Nos vemos, mis hermanos.